En el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias por la enseñanza de hoy, encomendándome a ti, porque eres tú quien habla por mi boca, para edificar nuestra mente y para que nosotros podamos ver claramente la luz de tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la enseñanza que yo he preparado tiene que ver con el tema del seminario, que es la gracia. Entonces es para reforzar el seminario de la gracia. Es todo lo que hemos visto en el seminario, pero aportado para reforzar esa enseñanza. Y se llama Vivamos la Gracia. Según el diccionario, la gracia significa un beneficio, un regalo o un favor recibido sin tener merecimiento para recibirlo. Eso de acuerdo al diccionario. Ahora, de acuerdo a lo que dice Dios, ¿qué es la gracia para ustedes? Favor divino y merecido. Un favor de Dios que no merecemos, pero... Exacto, no eso es correcto lo que nos enseñaron. Entonces es la gracia divina, favor divino y merecido por parte de Dios. Regalo por donde Dios. En Romanos se establece lo siguiente. Romanos 11, 5 y 6. Y dice lo siguiente: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuál es ese remanente escogido por gracia? Nosotros. Que eso lo malutiliza creyendo que es el remanente, que es Israel, que es un remanente. No, que somos nosotros. Estamos en un tiempo de gracia, todos pasamos por Jesucristo. Eso es una confusión, entonces, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Quiere decir que si yo hago obra, entonces yo no tengo gracia, no me la gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. O sea, ¿es por gracia o es por obra? Por gracia. Por gracia. ¿Cuándo es por obra? Cuando es por obra, no lo merecemos. Porque aun cuando hagamos lo que hagamos, no lo vamos a merecer. No lo vamos a recibir. Exacto. Cuando es por gracia, sí lo merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le plació a Dios. A Dios, porque Dios quiso hacer. Porque a Dios le plació. Eso es una cosa tremenda, eso es gracia. Entonces vamos a profundizar en ese tema, porque de verdad que es muy importante entenderla. La gracia de Dios siempre ha estado presente, y este es un repaso de para que recordemos eso. El primer uso de la gracia en la Biblia lo estudiamos, que fue Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Noé realmente se merecía esa gracia. No, ¿verdad? La justicia de Dios, si lo analizamos, la justicia de Dios demanda justicia. Pero en contraste, la gracia de Dios demanda gracia. Para que vean la grandeza de Dios. Ahora la pregunta que les hago. Ahora, ¿por qué la gracia? Por la el preconocimiento de Dios. Que eso lo vimos, que es por la presencia de Dios, preconocimiento de Dios. Pues Dios preconoce lo que Noé haría, ¿verdad? Y creería. No por el pasado de Noé, sino por lo que él haría en el futuro. Noé creería y construiría el arca y lo llamarían loco. Y tuvo que soportar muchos años que le ridiculizaran y hacer ese trabajo. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme y le creyó a Dios y bueno, y halló gracia. Ahora, el primer uso de gracia en el Nuevo Testamento lo registramos en Lucas 1:30, donde habla que María halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Por el preconocimiento de Dios, pues Dios sabía que María creería en medio de tantas mujeres y haría su voluntad. Y no era fácil haber salido embarazada sin estar conviviendo con su esposo, porque había un contrato ya. Sí. Y ya estaban casados de una manera, vamos a decir, como civilmente, pues, pero el acto solemne que ellos hacen no se había hecho y no se le había llevado a su casa. Por lo tanto, aún cuando fuese de José, no era bien visto, pues. Sin embargo, la mujer le obedeció a Dios. Y su último uso en la gracia fue en Apocalipsis 22:21, la cual dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es importante esto porque Jesucristo es anunciado desde Génesis y todavía Jesucristo es mencionado y anunciado en Apocalipsis. Tremendo lo que nosotros tenemos entonces, que no tuvieron. Entonces es importante saber que siempre habrá la gracia de Dios, pues sin la gracia de Dios la raza humana se hubiera extinguido. Nosotros sin la gracia ya la tierra no existiera, o la raza humana, perdón. Aquí puse todo, ¿verdad? Y podemos ir a Gálatas y algunas se puede leer si quieren, y para que hagamos un poco más participativa la enseñanza. En Gálatas 1, 13, 14 y 15. Aquí vamos a recordar lo que hablaba Pablo, que
Bueno, que no fue merecedor y sin embargo recibió gracia. ¿Ya? ¿Sí? 1.13. 1:13, 14, 15. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia. Ajá, y me llamó por su gracia. Entonces Pablo recibió gracia por lo que haría en el futuro. Y voy a leer acá Hechos para que recordemos cuando él fue, hubo la conversión, pero voy a tocar dos o tres versículos nada más para ver. Él dice, más yendo por el camino, recuerden que él iba por el camino hacia Damasco para... ¿Hecho qué? Hechos 9, la conversión de Saulo. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recordemos que él estaba allí, en camino a Damasco, porque él iba a perseguir a los cristianos allá, y iba lleno de furia, y amenazó, y que iba a darle muerte a toda esa gente. Entonces, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Después de eso, él queda ciego, yo sé que ustedes conocen el relato, y Dios le habló a un discípulo que tenía allá en Damasco, que se llamaba Ananías, y le dijo que se levantase y le dio una dirección exacta para que fuese donde estaba Saulo y le hiciese recobrar la vista. Pero ¿qué le dijo Ananías? A mí me causa mucho esto, porque Ananías con su gran confianza le dijo a Dios, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males le has hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que él te invocan tu nombre. Como que si Dios no sabía eso. Y él le dice, no, pero Señor, ¿cómo tú me vas a mandar para allá? ¿Tú ves lo que ha hecho este hombre? Pero ¿qué le dijo Dios? Fíjense la gracia. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo fue constituido predicador, imagínate, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es contemplado en 1 de Timoteo 1, 11, 12, 13 y 14. Dice, Dios le dio a Pablo un ministerio para los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. En Colosenses 1:27 dice, Dios sabía que Pablo cumpliría con ese ministerio. Para poder hacer el ministerio, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Bueno, confesarlo primero. Ajá, pero ¿qué tuvo que hacer Pablo para poder llevar el ministerio? Renovar la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asoló a la iglesia, porque consintió en la muerte de Esteban y por todo lo que hemos hablado. Ahora, hay algo importante aquí. Digo, Pablo se merecía ese ministerio de apóstol. Por sus obras, ¿no? Ahora, fíjense que Dios, en su inmensa gracia, nos dio a nosotros, como lo hemos hablado acá, lo hemos manifestado acá, le dio el espíritu de amor, de dominio propio y de valentía, ¿correcto? Y el que no renueva la mente está temeroso, porque no es valiente. Porque y eso que dice María Antonieta de todas las personas que estamos siendo temerosos, los incrédulos lo podemos entender, a los incrédulos, pero los mismos creyentes, entonces tenemos que empezar a renovar nuestra mente sobre ese punto, porque hay muchos puntos que tenemos que renovar, pero pongamos que tengo siempre temor, tengo que renovar ese punto, porque entonces yo no estoy siendo agradecida con la gracia que me han dado, y a mí me dijeron que no temiera, es cierto, como yo se lo he dicho a Dios Padre, yo en esta carne me sobresalto, pero más allá de esta carne está lo que Dios depositó en mí, que es su espíritu y es poder. Porque el que no quiere renovar la mente se va a quedar siempre en lo que me he quedado a veces yo, en el pasado, en la condenación. Entonces eso no es ser valiente y eso no es renovar mente. Para poder avanzar y manifestar el poder, aquí lo puse porque me estaba leyendo y me dije, si quiero decir que cuando disponemos no renovar la mente, estamos siendo cobardes y no entendemos la gracia y no podemos vivir la vida en abundancia ni manifestar el poder de Dios. Por eso que dice, el Satanás cree, los demonios creen y tiemblan, claro, porque cuando ven, Satanás sabe cuando hay un hijo firme y sin temor. Así es. Entonces, Pablo recibió gracia, pero una gracia
Y en 1 Corintios 15, del 9 al 10, dice lo siguiente: porque yo, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice él. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Y en el mismo contexto, en 2 Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Ves? ¿Ves que como no recibas en vano, tienes la gracia? ¿Qué? Entonces, esfuérzate, como dice él, y sé valiente. Esto no significa contribuir con una causa. No. Esto significa que nosotros somos colaboradores, compañeros de trabajo de Dios. ¿Y saben qué? Esto es gracia, porque usted ni yo nos merecemos ser compañeros de trabajo de Dios. Eso es gracia. En 2 Corintios 3, el versículo 4, 5 y 6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de su nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y para ir concluyendo, repite ese 2 Corintios 3, 4, 5 y 6. La letra se refiere a la ley. Correcto. Para ir concluyendo, entonces en 2 Corintios 5, versículo 17 al 20, dice: de modo que si alguno está en Cristo, recordemos que Freddy nos hizo ver que no es que si yo estoy sintiendo como Cristo, es el mismo pensar igual que Cristo, que es la renovación mental. Nueva criatura es. O sea, las viejas cosas pasaron. Ya no lo tenemos. Ya yo no soy lo que era antes. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Es de Dios, proviene de Dios, es así, no es realizable, no es una cosa imposible. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos dice que las viejas cosas pasaron, que lo que hice es pasado, que ahora soy nueva criatura, y que me capacitó y me consideró fiel para darme el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios se limitó a nosotros, pues Dios habla por mi boca y camina con mis pies. Y esto es gracia. Ya todo lo que tenemos es gracia. Por lo que Dios preestableció. Recordemos entonces que debemos, como dice el Romano, que debemos fortalecernos en la gracia. ¿Para qué? Para no tener miedo. ¿Me acuerdas que lo dijo Freddy en una de sus preguntas? Okay. Estableciendo una vez más que conocer la gracia nos permite vivir la vida en abundancia, prometida en Juan 10:10, la libertad. Que podemos predicar la palabra. Somos embajadores en Cristo, que somos más que vencedores, que tenemos acceso al trono de gracia por medio de Jesucristo, en contraste o en oposición a lo que el hombre, la religión, quiere que vivamos, en condenación. Pero si entendemos la gracia, sabemos que Cristo nos reconcilió con Dios, puedo ir a Dios cuando quiera, tengo derechos legales que Jesucristo conquistó para mí. Esto es pura gracia. Dios lo bendiga. Amén.